Pues Lola, mi abuela era Lola. Ay, te emocionas. De tu abuelo hablamos, ¿quieres que vamos a hablar de otra cosa? Vale. No. Mi abuela era Lola y mi abuelo era jefe de estación. Ajá. ¿En dónde? Estuvo por esta zona, pero cuando la guerra estuvo al mando de un batallón, bueno, del acuartelamiento de Villarrobledo. Bueno, y luego cuando finalizó la guerra lo metieron en la cárcel y mi abuela se encontró con 5 hijos pequeñitos que tenía que sacarlos adelante. Y bueno, pues el tema de siempre, ¿no? El extraperlo, toda esta historia. Que es que mi abuela era gallega de A Coruña. Vale. Y mi abuelo cuando fue a hacer el servicio militar la conoció y ya se vino casada. Eran muy jóvenes y se vino casada. Yo a mi abuelo no lo llegué a conocer porque cuando yo tenía 3 meses, mi abuelo llevaba ya gafas de culo de vaso y al bajar un día del tren por la noche no se dio cuenta, pisó mal y cayó. Y el tren lo mató, le pasó por encima. Y tenía yo 3 meses. Entonces, yo todo lo que sé de mi abuelo es porque yo he ido preguntando desde chica, ¿vale? Pero a tu abuela, por ejemplo. De mi abuela, pues igual, ha sido una gallega de estar, de toma y daca. Le sacaba medio el cuerpo a mi abuelo. Y bueno, y ha sido una mujer luchadora y también de izquierdas. De hecho, pues luego con el tiempo me enteré, el primer alcalde socialista que hubo en A Coruña, Domingo Merino, era primo nuestro. Mi abuela era hija de madre soltera, lleva los apellidos de su madre y luego pues tuvo una hermana y un hermano. Estuvo 4 años con pena de muerte. ¿Vale? Sí. ¿Había estudiado algo previamente? Sí, contabilidad. Ajá. Estuvo de jefe de estación cuando toda la movida de la guerra... O sea, él estuvo en la guerra, luego cuando volvió ya no le dejaron ejercer. Entonces había aquí, hay una aldea, aquí al lado en Sax, entre Sax y Villena, que se llama la Colonia de Santa Eulalia, yo nací allí. Es una aldea pequeñita. ¿Que era una colonia industrial? ¿O no, es una aldea pequeña, lo que pasa es que había unos condes. Vale. ¿Vale? Entonces tenía hasta teatro, como un es palacio, que yo he eso, teatro, yo he llegado a actuar allí en el teatro y todo. Había una fábrica de harinas y mi abuelo era el contable de la fábrica de harinas. Hay gente que me ha contado, ¿no?, que gracias a mi abuelo, pues, durante años estuvieron comiendo muchas familias, porque él sacaba la harina por bajo manga. Que era una persona muy amable y con sus ideas de izquierda. Y ahora vamos a la familia paterna, ¿vale? Nos situamos ahí. ¿Sabes algo de tu abuelo, de tu abuela? A ver, paternos? Mis abuelos eran gente de campo, vivían en el campo. ¿En qué zona en concreto? Aquí mismo, entre Sax y Villena. Ajá. Tenían una casa de campo. Era gente humilde, pero no vivían mal, tenían una casa de campo, tenían animales, tenían caballos, y bueno, y gente de izquierdas también. O sea que también... Gente de izquierdas, y bueno, mi padre, que era el mayor, eran 2 hermanos, mi padre, José, y mi tío Antonio, y bueno, igual, mi abuela Josefa tenía un carácter. Mi abuelo Antonio era más tratable, más sensato, pero mi abuela era todo carácter. Y bueno, igualmente, tenían ahí una mina de carbón de vegetal, había, que solo iba explotando mi padre. Entonces, mi padre también estuvo en la guerra, fue teniente en transmisiones. Esto también es de la compañía, del batallón 277, brigada mixta. A mí me contaba... Bueno, mi padre tampoco me quería contar muchas cosas. Es que en aquellos era lo años que se tocaba, contaba poco, exacto. ¿Vale? Pero esto es del año 37. Fíjate, un carnet de molinero. La profesión molinero.
¿Tu padre tenía algo que ver ¿vale? también con la colonia Santa Eulalia? Sí, igual, lo que pasa es que él nació porque la colonia está partida por la mitad. Digamos que el término municipal de la mitad de la colonia es de Villena y el otro término municipal pertenece a Sax. Y mi padre nació en la zona de Villena. Entonces, bueno, en la guerra fue teniente, a mí me decía que, bueno, que se infiltraba, eran de los que se infiltraban, iban en la avanzadilla, se infiltraban en las líneas enemigas, pues para conseguir información. Ajá. Y bueno, me fue contando cosas y luego a lo largo de los años, pues también he experimentado o he vivido cosas del pasado de él, ¿no? Una que, bueno, que me afectó de alguna manera entrañablemente, pero un día llamó un señor con acento argentino, hace ya años, porque mi padre ahora, mi padre se murió con 73 años, pero en estos momentos tendría 101 años. Le llevaba mucha edad a mi madre, llevaba casi 16 años. Y bueno, llamó un señor con acento argentino y me preguntó, ¿es casa de José Cherro, tal? Digo, pues sí. Dice, ¿está él ahora? Digo, pues no, está trabajando y dice, mira, es que soy un amigo de él y he venido de Argentina a Villena a ver a mi familia y me gustaría verlo. Me dio el nombre y yo cuando vino mi padre se lo dije. Me emociono porque yo a mi padre lo he visto muy pocas veces llorar y se puso a llorar. Y yo, papá, ¿qué te pasa? ¿Cuántos años tenías tú en ese momento, más o menos? 20 o así. ¿Qué te pasa, papá? ¿Qué te pasa? Y entonces me contó la historia. Este señor lo iban buscando para matarlo. Y luego me enteré, mis abuelos en la casa de campo ocultaron a mucha gente, ayudaron a mucha gente. Y a él, pues a este señor lo ocultaron. Le dieron ropa, comida, lo arreglaron y mi padre lo acompañó hasta Barcelona para que pudiera coger un barco a Francia y de Francia salir a Argentina. Eso cuando yo tenía 20 años, hacía 40 años que había pasado. O sea, ¿y tú 20 años, qué año estamos cuando tú tenías 20 años? ¿En qué año naciste? Yo en el 60. Vale, entonces en el 20 años era año 80 y hacía 40 que había pasado, sí, o sea que nos vamos del 80 al año 40, justo sí. Después de la guerra. Y bueno, pues estuvieron hablando y era una sensación porque contando toda la odisea que había pasado hasta que podía haber llegado a Argentina, que él estaba muy agradecido, porque sin mis abuelos y mi padre no hubiera podido salir adelante, que sus hijos, aunque no lo conocían, estaban súper agradecidos. Y bueno, son cosas, pero igualmente la parte amarga, un día lo llevo al médico porque nosotros dependemos del Centro Integrado de Villena, y lo llevé al médico y estábamos esperando a que abrieran. Ya había ahí una serie de gente, había un señor y le vi que le cambió la cara. Y digo, papá, ¿qué te pasa? Dice, mira, ahí hay uno que si pudiera lo mataba a hostias, pero así. Digo, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué? Dice, porque ese estaba en mi batallón y cuando finalizó la guerra nos delató a todos. A todos los que estábamos, que vivíamos aún, nos delató a todos. Entonces son cosas que a mí me llegan. Igual que esta es mi casa, pero siempre hemos vivido de alquiler. Y mis padres estuvieron viviendo en una casa, me acuerdo que fue la primera casa que teníamos baño, porque en la anterior no había ni baño, solo había, el aseo era una puerta con un agujero y una tapadera. Que habrá gente que le pille eso como muy lejos, pero no era tan lejos, no teníamos ni frigorífico. Poníamos hielo, comprábamos el hielo suelto en un barreño y tenías que comprar casi al día, ¿no? Y me acuerdo que esa primera casa que fuimos a vivir en el centro del pueblo, que había baño, la cocina había bancada de uralita,
de esa que decimos pero bancada. Mi madre lloraba de verse todo tan puesto. Igualmente, de las pocas veces que he visto a mi padre llorar a través de los años, y se puso a llorar. Y mi padre no tenía ganas de irse a vivir allí. Mi madre decía que sí, que era una oportunidad. Y ya digo, ¿pero por qué no quieres, papá? Dice, porque esto era el cuartel general en la guerra. La Y aquí- colonia, No, aquí en Saks, aquí en Saks. en la casa donde fuimos a vivir, era una casa antigua, aún está, y la hicieron en 2 pisos. Es una finca muy grande, pero un hermano se quedó una parte y otro hermano otra, unos dueños. Y a nosotros, de los 2 pisos que había, nos alquilaron uno. Dice, si supieras la de hostias que me han metido aquí, dice, cada 3x2 cuando finalizó la guerra te llamaban y te traían aquí para cualquier historia. Dice, a mí no me extrañaría nada que ahí en el jardín hubiera más de un muerto. Aparte de que mi padre me llevaba mucha edad, porque cuando yo nací mi padre tenía 45 años, con una mentalidad muy... Pues... Muy, ¿qué quieres decir? Como muy machista. muy machista, muy antigua, Muy o sea, machista. muy revolucionario, Y luego, muy claro, progresista y políticamente. luego machista doblemente, porque como había vivido todo lo que había vivido, pues me quería como meterme en una coraza. Y al ser hija única, se murió una hermana mayor que yo, pero de meses. Y al ser hija única, pues siempre me ha querido tener encerrada en un puño, como yo digo, ¿no? Entonces mi carácter es un carácter fuerte cuando toca, con unas ideas muy marcadas. Y yo desde que era cría empecé a mamar el sindicalismo. Si quieres, vamos, te voy contando con mi madre. ¿Cómo se conocieron tu padre y tu madre allí en la colonia o qué sabes de esta historia? Bueno, mi padre era íntimo amigo de mi abuelo, el padre de mi madre. Y cuando lo conoció, mi padre tenía 16 años y ya tenía su primera novia. Mi madre nació en ese momento. Y cuando tenía 20 años mi madre, entonces se hicieron novios. Y estuvieron y el como... 36, ¿no? Tu madre Claro. 20 y el 36. Y estuvieron... Bueno, se casó mi madre con 38 años. 8 años de novios, pero entre medias con discusiones porque mi padre pues era un hombre... Yo veo las fotos y no lo veo tan... Pero era un hombre que le gustaba la poesía, le gustaba... Cantaba flamenco. Entonces era un hombre que, bueno, le entraba... no sé dónde tendría la belleza. Era más interior que a lo mejor física, o a lo mejor a mí me parecía... Pero bueno, sabía llegarle a las mujeres. Entonces era lo que decimos vulgarmente un ligón. Un seductor, Un ¿no? seductor. Dirían entonces. Sí, más que ligón, seductor. Un seductor. Seducía. Y eso mi madre lo llevaba muy mal. Yo creo que lo consiguió porque le negó. Durante muchos años le negó todo lo que él quería y creo que fue la única que le negó. Y al final lo consiguió, ¿no? Y luego cuando se vinieron a Saks, mi padre consiguió un trabajo de guarda por la noche en una empresa de persianas. ¿Por qué se vinieron a Sas? Porque Pues, para hombre, prosperar, claro, digamos. Porque sí. allí en la colonia vivían a lo mejor en casa de tus abuelos. No, ¿o bueno, no? estaba la casa, vivían mis abuelos abajo y mis padres arriba, pero... Vale. Pero era para prosperar. Quiero decirte, aquello era una aldea. Venían andando aquí al baile y todo. Pero de todas formas, pues no dejaba de ser esto un pueblo. Este pueblo siempre ha sido conocido por el pueblo de las persianas. Vale. Aunque luego ha ido evolucionando, digamos, y el calzado, porque desde la zona hay otro tipo de industrias, pero bueno, las persianas y el calzado es lo que más ha primado. Y bueno, y mi madre pues empezó haciendo algunas también en una empresa de persianas. ¿Pero en casa? No. ¿O iba a la fábrica? Creo que iba a la fábrica. Pero luego ya empezó con el tema de la marroquinería, haciendo bolsos. Y después empezó en una empresa, se cambió a una empresa de calzado. Digamos que fue la primera empresa aquí grande que hubo en Saks, que se llamaba Local Saks, una empresa muy conocida. Y ahí es cuando mi madre empezaron a organizarse los trabajadores clandestinamente. Estamos hablando ahora de finales de los 60, principios de los 70, quizás. Sí, sí. Empezaron a organizarse como un movimiento obrero, clandestinamente, como comisiones obreras, ya.
Y bueno, y yo empecé a acompañar a mi madre en las reuniones clandestinas. Porque eras muy pequeña y te llevaba, ¿no? Claro, yo tenía 10 años y me llevaba a las reuniones. Se lo agradezco a mi madre que empezara a enseñarme ese mundo. Y bueno, ¿Y dónde se hacían estas reuniones? pues bueno, si alguno tenía algún local o antes les llamábamos cambras, en las casas que habían zonas que no las habilitaban y ahí nos íbamos juntando. Empezaron 15, 20, luego más y ahí nos íbamos moviendo en esa vorágine. Y entonces tu madre empieza en comisiones y tu padre, dices, había sido sindicalista durante la República y tu padre luego retoma el sindicalismo también, ¿o No, o no? no. Mi padre después entró a trabajar en la empresa esta, en vez de guardia jurado, haciendo persianas. Pero digamos que mi padre quería cerrar un capítulo. Con todo lo que había vivido, a mi padre le dolía mucho recordar otra vez y vivir. Entonces yo creo que mi padre estaba orgulloso de lo que yo hacía a lo largo de mi vida, pero era incapaz de decírmelo y además trataba por todos los medios de impedirlo. Mi Tu madre, madre se ponía en jarras yo y pienso así. que mi madre siempre ha sido más adelantada a los tiempos, ¿vale? Era más joven y ha sido siempre más adelantada a los tiempos. Y mi madre lo tenía claro, estaba afiliada. Entonces yo empecé a frecuentar ese mundo y mi padre enfermó, tuve que dejarme el colegio y estuvo mucho tiempo sin trabajar, le pagaban muy poquito y al final pues decidimos, que dije yo que me dejaba el colegio y me iba a trabajar. Y me metí en una empresa de calzado. Me acuerdo que mi primer salario me dice mi jefe, toma, dáselo a tu madre que debes de estar orgullosa de ti, 50 pesetas. Aquello era el 3 de octubre El del 3 de octubre 60. de 1960. Sí. Vale, entonces podemos seguir la cronología muy bien con eso. Nací prematura. Redondo. ¿Que a los 7 meses? ¿O Sí, qué? entre los 7 y los 8. ¿Y qué fue? ¿En casa? En casa. Claro. Me tuvo mi madre en casa, no llegaba a 1,5 kilos. La comadrona, había una comadrona aquí en Sas, tuvo que ir a asistir a mi madre y bueno, improvisó una incubadora entre algodones, alcohol y todo, porque yo era muy pequeñita. Improvisó una incubadora y consiguió sacarme adelante. Qué bonito.